Bienvenidos al podcast de Mi Capital, un espacio donde aprender a gestionar mejor tus ahorros, todo tipo de inversiones y aprender del mundo de las startups, la tecnología y el emprendimiento, y siempre de la mano de Mi Capital y con las mejores colaboraciones. Bueno, bienvenidos al segundo podcast de Mi Capital. Hoy tenemos con nosotros a Borja y a Miguel y vamos a estar hablando de un tema que creo que todo el mundo conoce o por lo menos ha escuchado alguna vez, que es el fútbol y cómo podemos aplicar el fútbol a las finanzas, ¿verdad, Miguel? Sí, la verdad es que es un tema que nos divierte mucho y es ver cómo gestionamos nuestras finanzas y la relación que tiene con cómo funciona un equipo de fútbol. Además de ser divertido, yo creo que os va a ayudar mucho a entender cómo deberíais tener vuestros ahorros y la función que haría Mi Capital en todo esto, que es, o Mi Capital o cualquier otro, que es la de un entrenador de ese equipo de fútbol o un asesor de tus finanzas personales. Y aquí el ejemplo más claro para verlo o para entender cómo funciona un entrenador o un asesor es que nunca jugarías un partido de fútbol con 11 Cristiano Ronaldos o 11 Messis en tu equipo, ni con 11 Casillas o Sergio Ramos o Piqué, sino que lo que utilizas es una combinación de todos ellos para ganar el partido. O sea, es decir, tener un equipo equilibrado al final, ¿no? Buscar que todo el equipo funcione para cumplir el objetivo que es ganar el partido, ¿no? Exacto, lo que hay que buscar es una combinación de jugadores, eso es lo que hacen los entrenadores, la mejor combinación de jugadores para enfrentarse al equipo contrario y ganarle el partido. Entonces nosotros como asesores lo que tenemos que buscar es la mejor combinación de productos de inversión para sacar rentabilidad a largo plazo a los ahorros. Uh-huh. Y ahora entramos más en profundidad. Por ejemplo, obviamente no es lo mismo jugar obviamente en un partido de fútbol, en una clasificación hay rivales mucho más fuertes y rivales pues un poco más débiles, ¿no? Entonces entiendo que también habría que ajustar nuestras carteras dependiendo de cada situación, ¿no? Habría que hacerlo un poco a medida. Sí, por eso también decíamos que no es inteligente jugar con 11 Ronaldos o Messis. Lo que tienes que hacer es, depende del rival contra el que vayas a jugar o el tipo de partido que vayas a jugar, pues ajustar tu equipo. Por ejemplo, no es lo mismo jugar un partido de Copa del Rey siendo el Real Madrid o el Barça contra un equipo de tercera división que jugar un partido, una final de la Champions contra un equipo inglés, por ejemplo. Eso es ya a grandes rasgos. Y luego, centrando en pequeños detalles, no es lo mismo jugar contra un equipo que sabes que te va a atacar mucho que jugar contra un equipo que lo que va a hacer es defenderse mucho y luego contraatacar. Entonces hay que definir muy bien el objetivo que quieres y en las inversiones igual. No es lo mismo invertir para la jubilación, que a lo mejor es un periodo de tiempo larguísimo y donde las idas y venidas del mercado te afectan menos, que invertir para rescatar tu inversión dentro de 2 años porque te quieres comprar un coche. Entonces por eso es importante que sea a medida y ahí no es tan importante el producto, que es un poco lo que queremos contar hoy, sino la estrategia que hay detrás. Y no solo hay que adaptarse al equipo rival, sino muchas veces también saber cuál es el momento de entrada, ¿no? Muchas veces hay muy buenos jugadores, pero cada uno tiene un momento de forma, ¿no? Y eso tienes que ser capaz de aplicarlo también en tus finanzas, ¿no? Hay momentos que son más para un tipo de jugador y otros que son para otro. No solo el rival, sino también cómo está tu equipo. Bueno, entiendo que obviamente en fútbol lo entendemos, pero esto, por ejemplo, aplicado a un fondo, es decir, hay fondos que son más defensivos, que protegen mejor ante posibles caídas, ¿no? Y hay fondos que van un poco más arriesgándose más, ¿no? Y son un poco más ofensivos, ¿no? Es decir, ahí podríamos diferenciar, igual que hacemos en un campo de fútbol, en defensa, medio y ataque, ¿no? Sí, yo creo que ahí Borja tiene preparada un análisis mucho más detallado, pero a rasgos generales lo importante es tener una estrategia en función del objetivo, como hemos comentado antes, y luego no dejarse llevar por a lo mejor el marketing que hay en el mundo de tanto el fútbol como de las inversiones. La gente te va a decir que el mejor jugador es Ronaldo o que el mejor es Messi o quien sea, pero un entrenador lo que sabe es que con 11 Ronaldos no puede jugar, no puede ganar, puede jugar pero no puede ganar, y con 11 Messi tampoco. Entonces en los fondos y en las inversiones pasa lo mismo. Hay gente que te dirá, no, es que lo mejor es el value, lo mejor es un fondo que se llama Cobas, o lo mejor es un fondo que sea indexado porque tiene una comisión más baja, y al final hay tantísimo marketing que la gente apuesta todo por ese tipo de productos y no es la mejor estrategia, para nada es la mejor estrategia. Que te puede ir bien, ¿verdad? Pero tarde o temprano los rivales y al final el mercado
hace que te pone en su sitio. Eso es. Entonces, yo creo que aquí sería interesante lo que hemos hecho en Mi Capital, que es un análisis de fondos que podían ser considerados como nuestra delantera o fondos de ataque, el medio centro y fondos defensivos, que es un poco lo que hemos estado viendo con Borja. Sí, pues ahí en el ataque voy a decir muchos jugadores, hay más, ¿no? Pero yo lo diferenciaría en tres tipos, ¿no? Por un lado, dentro del ataque tenemos los famosos fondos indexados, ¿no? Que cada vez están más de moda, que al final lo que hacen es seguir a un índice, ¿no? Y ahí podemos tener jugadores como pueden ser Messi, que la mayoría de los partidos pues están muy bien, ¿no? Y te sirven en todo momento, ¿no? Y los fondos indexados son muy buenos a la hora de construir carteras, pero cada uno tiene una parte, ¿no? Como dice Miguel, no puedes tener 11 Messi en tu equipo porque para atacar está bien, pero muchas veces no te van a hacer esas labores defensivas, ¿no? Pero dentro de ese ataque los indexados te funcionan bien. ¿Qué otros fondos agresivos tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, los value, ¿no? Que, pues, como decía Miguel, Magallanes, Cobas, pues que la verdad es que hacen mucho marketing y que funcionan muy bien en determinados momentos de mercado, ¿no? Ahí al final, por hacer una similitud con el fútbol, es como cuando Florentino fichó a Ronaldo, ¿no? Que venía de una lesión, igual no valía tanto, lo que hacen los gestores es identificar esos jugadores que están en un momento quizá no tan alto y aprovechan para comprarlos sabiendo que su potencial es mucho mayor, ¿no? Y luego está el growth, que ahí pues tienes jugadores pues que tienen un crecimiento muy alto, ¿no? Es decir, que sabes que van a crecer y que su carrera va a ser buena, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el Atleti pues tienes a Joao Félix, que ves que su progresión pues lo normal es que tienda para arriba, ¿no? Y que el fondo lo que quiere hacer es aprovecharse. Pero nos hemos centrado mucho en el ataque y muchas veces, sobre todo el inversor medio, donde se tiene que centrar es un poco donde diríamos en el medio centro, ¿no? Donde se hacen los buenos equipos al final. El de arriba está muy bien porque es el que marca los goles, pero si no tienes un buen medio del campo, un poco con lo que ganó España, digamos, el Mundial, con Iniesta, por ejemplo, pues no. Y que tú puedes fallar, pero lo importante es que no te pasen del medio del campo ni te marquen goles. O sea, puedes fallar, puede no irte tan bien en la inversión, pero hay que intentar que no vaya mal. Entonces, mantener y que por lo menos pues continúe con... Y lo que te puede pasar es que te ataquen también. Claro. O sea, que cuando hay bajadas del mercado, estos fondos que dices tú que son delanteros, pues son los que más sufren y los que más pierden dinero. Por eso seguimos teniendo esa estrategia. Exacto, eso además es muy importante porque esos son los fondos donde digamos que el aficionado más se queja, ¿no? Esto es como cuando tu delantero no mete gol, igual se tira 4 o 5 partidos pero sigue siendo igual de bueno. Lo que pasa que a los que nos gusta el fútbol siempre decimos que qué malos son y que hay que cambiarlos y que hay que buscar a otro ya, ¿no? Pero realmente si son buenos pues hay que darles tiempo porque luego vuelven a la senda, ¿no? Entonces, como hablamos un poco del medio del campo, ahí vamos a diferenciar entre ofensivos y defensivos, ¿no? Es decir, es tan importante tener un mediocampista ofensivo como puede ser Iniesta, como un defensivo como Thomas, como Casemiro, como Busquets, que muchas veces no se ven tanto pero al final son importantísimos para su equipo, ¿no? Y cuando te faltan un poco son cuando más los echas de menos, ¿no? Entonces ahí en los ofensivos nos gusta mucho, por ejemplo, el Akatis, que lo hace bien, pero se mueve también, no tanto como los de ataque, pero se mueve, y defensivos, pues fondos como el Sextant o el Deep Lift Global Value que nos encajan muy bien. Luego ahí a Miguel le gusta mucho también cuando metes cambios, ¿no? Porque hay distintos momentos también. Claro. Sí, no es lo mismo jugar todos los minutos con los mismos jugadores que tener la oportunidad de meter jugadores de refresco que algunos pues a lo mejor no están jugando todo lo bien que tú te esperabas, entonces tienes que tener, eso es un poco la tarea del asesor y del entrenador. Cuando ves que hay un fondo que no lo está haciendo todo lo bien que tú pensabas, pues hay que buscar a alguien que tengas en el banquillo para sustituirle, de igual calidad, incluso a veces mejor, porque al final los jugadores nuevos, como decía Borja antes con Joao Félix, pues pueden sustituir perfectamente a un jugador que lleve muchos más años. Y hay que estar súper pendiente de esos cambios, y luego también hay que estar pendiente de las subidas y bajadas del mercado. Lo bueno que, claro, hablando de fondos de inversión, como es la mayoría de las recomendaciones que hacemos en Mi Capital, lo bueno es que los cambios son ilimitados, por así decirlo, ¿no? Son ilimitados y no tienen coste. Esto es como jugar un partido de fútbol en el que en el campo puede haber 11 jugadores y fuera del campo 14.000 disponibles. Y tú, por el mismo coste casi, o por costes similares, puedes ir metiendo y cambiando jugadores. Tampoco tiene sentido estar haciendo cambios todo el rato porque no le dejas a un jugador sacar su potencial. Entonces hay que estar pendientes para hacer cambios cuando hay alguno que
o que de repente aparezca uno en el banquillo, un canterano por ejemplo, que aparece ahí y dices, joder, hay que meterle en el equipo, o alguien que haya estado entrenando muy bien y digas, lo voy a meter ahora, o porque los que están en el campo ahora mismo, pues dices, oye, es que no están rindiendo como yo me esperaba, entonces ahí hay que hacer cambios. Y luego otra cosa que es importante de los entrenadores y del asesor es leer el partido, porque si tú vas ganando 4-0, pues tampoco tiene sentido ponerte todo a favor de atacar, no tiene sentido ser súper agresivo, al revés, igual es momento de quitar algún delantero y asegurar algún defensa para sujetar el marcador, y pasa lo mismo al revés, cuando vas perdiendo por muchos goles, pues lo interesante ahí es que el entrenador se dé cuenta para tomar alguna decisión y meter jugadores que puedan cambiar la dinámica del partido. Que justamente esto es una cosa que muchas veces en inversión se entiende al revés. Cuando más alta está la valoración de un fondo es cuando más gente quiere entrar a comprar ese fondo, ¿no? Y cuanto más agresivo te pones, igual es lo que dices tú, hay que ponerse un poquito defensivo y no meter a 11 cristianos. Sí, pero es lo más difícil, ¿no? Porque seguramente cuando has metido un gol y cuando más arriba estás, claro, el fútbol se ve mejor, ¿no? Porque dices, vale, voy ganando, vamos a defender, ¿no? Pero en la inversión se ve al revés, porque quieres más y más, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que limitarlo. Es un poco también la labor de los defensas, que no lo hemos comentado, pero que ahí tienes, por ejemplo, la renta fija, tienes fondos mucho más conservadores que no se mueven tanto, que cuando sube te preguntas por qué los tienes que tener, pero que cuando baja son los que todo el mundo quiere, ¿no? Y ahí también no solo están los fondos de renta fija, sino también está un poco, digamos, la labor del portero, que es la de proteger muchísimo más, que también nosotros en Mi Capital pues podemos recomendar depósitos, cuentas remuneradas, cuentas que te protegen, que no son tanto de inversión, pero que en una cartera siempre tienen cabida. Uh-huh. Y luego tengo aquí apuntado, claro, no es lo mismo cada minuto de un partido, ¿verdad? Son 90 minutos y el entrenador puede, pues como decías tú antes, introducir cambios, incluso tener una estrategia al principio del partido y otra al final. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de tu horizonte temporal de inversión y cómo lo podríamos entender un poco más, pues eso, con el símil del fútbol? Sí, lo que hacemos es suponer que en tu vida vas a jugar un partido de fútbol, que ese partido dura 90 minutos y que cada minuto es un año de vida. Entonces tú inviertes durante 90 años. Al final es un poco el periodo de vida de una persona que cada vez se está acercando más a los 90 minutos. ¿Cuál es el problema que vemos muchas veces? Que hay inversores que no empiezan a jugar el partido hasta el minuto 35, 40, 45, ¿no? Hasta que no llegan a esas edades, pues no están pensando en qué voy a hacer con mis ahorros para mi futuro. Entonces hay muchas veces que ya vas perdiendo. Y entonces es verdad que todavía estás a tiempo de arreglarlo, pero imagínate si desde el minuto 1 tú ya tienes a tu equipo en el campo jugando. Entonces, por eso funcionan también las cuentas de ahorro de niños o las cuentas de inversión de gente muy joven, porque como tienes tanto partido y estás jugando desde el primer minuto, pues tienes más oportunidades. Uh-huh. Y luego también es importante saber en qué minuto estás. No es lo mismo estar en el minuto 25, que puede ser más agresivo porque todavía te queda mucho partido, que estar en el minuto 85. Entonces ahí pues hay que modular, y también es tarea del asesor saber qué jugadores tiene que haber en cada minuto, qué fondos tienes que tener, qué productos y qué nivel de riesgo tienes que asumir. Es exactamente igual que el fútbol. Y se ve muy bien con un gran error que hay mucha gente que empieza muy tarde el partido, empieza a invertir a los 50 años, se da cuenta que tiene muy poco tiempo ya para ganar o para conseguir que su inversión le dé mucho dinero, mucha rentabilidad, y entonces lo que hace es asumir muchísimo riesgo. Uh-huh. Y al final pues es una decisión errónea. Claro, y al final acaban pues incluso peor de lo que empezaron. Interesante. Y bueno, y obviamente para esto está el entrenador, o sea, es decir, el entrenador, al igual que el asesor, debería estar pendiente día tras día, mes tras mes, estudiando y analizando el partido para poder estar siempre recomendando el mejor equipo para cada momento del partido, ¿no? Y eso es lo que hacemos aquí en Mi Capital. Sí, no lo hemos comentado, pero también es importante que cuando el entrenador tiene que ser capaz de también tener jugadores de distintas nacionalidades, ¿no? Es decir, ser capaz de diversificar esa cartera, porque si tienes todos los jugadores todos españoles, pues está muy bien, pero hay otros mercados en los que también puede haber jugadores mejores, ¿no? Entonces pues tú tienes que tener a un jugador alemán, como puede ser Kroos, a un jugador francés, que puede ser Pogba.
tienes que tener una parte importante de tu cartera en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces todo eso lo tienes que ir metiendo y ser capaz de complementar distintos jugadores. Aprovechar todo el universo mundial de jugadores o de productos financieros y no solo centrarnos, que en España más nos gusta mucho centrarnos en invertir solo en España, en empresas españolas, en el IBEX. Sí, al final etcétera. como lo tienes tan cerca te piensas que ese es el único panorama o universo inversor, ¿no? Qué interesante. Entonces tenemos la suerte de poder acceder a todos los jugadores del mundo casi al mismo precio y poderlos intercambiar todas las veces que queramos. Entonces, por eso decimos que es una oportunidad tan bestial que si consigues tener a un buen entrenador que esté moviendo eso y pendiente de esas inversiones, el éxito está casi asegurado. Y luego es otra cosa que es importante, que el entrenador, y en el fútbol lo hace también así, no solo está pendiente de los jugadores que están jugando, está pendiente de todos, para ver cuál es el siguiente que tiene que jugar o si hay una proyección de un jugador que hay que seguirlo muy de cerca porque puede ser candidato a entrar en el campo, pues el asesor hace lo mismo. Nosotros en Mi Capital no solo analizamos los fondos que estamos recomendando a nuestros clientes, sino que estamos analizando todo el universo de fondos por si en los otros fondos hay alguna oportunidad para recomendársela a los clientes. Muy bien, chicos, pues yo creo que ha quedado bastante claro y nada, gracias por venir al segundo episodio del podcast de Mi Capital. Y a los que estéis escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí y hasta el próximo episodio. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Os recordamos dónde nos podéis seguir, en nuestra cuenta de Twitter, @micapital, y en nuestra cuenta de Instagram, donde podéis seguir aprendiendo, Mi Capital con 2 P's. Nos vemos en el próximo podcast.